maestro del tipo oscuro, capítulo 8 Absol, Ruby. Lanzallamas, puñetazo Suker, Stone Edge, Sicho Pawniar, torre. Asa aéreo, barra de metal, sonido de metal, tajo nocturno Onchcrow, privado. Asa aéreo, taladro, ala de acero, persecución Mega Undoom, Magnus. Lanzallamas, pulso oscuro, colmillo de trueno, cola de hierro Greninja, ermitaño. Shuriken de agua, tajo nocturno, asa aéreo, cortina de humo Leaf, caje. Hoja de hoja, venganza, hoja de afeitar, rotura de ladrillo rotón, Sparks. Thunderbolt, Electroball, Confuse Ray, Protect. Sabrina paseaba arriba y abajo del Poké Center con una cara preocupada y ojos inyectados en sangre que mostraban que había estado llorando. Sus dos Pokémon solo podían mirarla con tristeza, comprendiendo las emociones de desesperación y pavor de sus amantes. Sabrina no había dormido en 2 noches ya que todavía estaba esperando a Naruto. Él había prometido encontrarse con ella aquí en el barco antes de teletransportarla a Celadón. Lo voy a matar, por eso pensó distraídamente para sí misma con una risita. Aún no había llegado dejándola preocupada. Suspiró como una forma de calmar sus nervios antes de sentarse en una silla. No supo cuánto tiempo estuvo sentada en ella, pero pudo escuchar un graznido a lo lejos. Saltó y corrió hacia una ventana y vio aparecer una forma. La observó durante un par de minutos más antes de salir corriendo, sabiendo cómo era el soldado. Lo vio agitar las alas con cansancio antes de escuchar: lo siento por el largo viaje, soldado, pero teníamos que conseguirlo. Aquí rápidamente, dijo Naruto refiriéndose a Magnus y Sabrina. El pájaro solo graznó entendiendo. Antes de aterrizar y permitir que Naruto se quitara de encima, tomó un par de segundos ya que el cuerpo de Naruto todavía estaba adolorido por la búsqueda mental de las cosas. Naruto miró a su alrededor y vio a Sabrina llorando. Él cojeó hacia ella acercándose lo suficiente para abrazar. Ella soltó sus propias lágrimas cuando lo abrazó más fuerte que nunca, susurrando cosas como: idiota, estaba tan preocupado y pensé que tú murió. Naruto se disculpó varias veces, sabiendo que debió haberla lastimado tanto. Por suerte ella aceptó la disculpa, feliz de tener a Naruto en sus manos. Muy pronto la sintió acurrucarse contra él soltando un suspiro feliz y Naruto sonrió. Finalmente, después de 2 días estresantes, ellos sonrieron, una verdadera sonrisa solo vista el uno por el otro, y se quedaron afuera abrazándose por un rato más, disfrutando de la presencia del otro. Ya era de noche y encontramos a Naruto en una cama de hospital con Sabrina finalmente dormida a su lado. Le habían explicado todo a la enfermera Joy y ella entendió que los Pokémon de Naruto, específicamente el soldado y Magnus, necesitaban ayuda médica. Naruto también recibió tratamiento médico poco después, con la enfermera diciendo que estaba mentalmente agotado y que necesitaba descansar. Sabrina nunca se apartó de su lado durante todo eso y él sonrió al pensarlo. Habían hablado de lo que había pasado los últimos 2 días con Sabrina diciéndole que no podía dormir. Esto había dejado a Naruto culpable y por eso la había hecho dormir, con la promesa de que él estaría allí cuando se despertara. Y ahora que estaba solo y seguro podía pensar, recordó que la cosa pasó por sus recuerdos, haciéndole saber que era un tipo psíquico, pero la verdadera pregunta sería cómo un psíquico podría afectar a un tipo oscuro. La única forma en que Naruto podía pensar en que eso sucediera era siendo extremadamente poderoso. La idea lo hizo estremecerse. Si algo tan poderoso estaba del lado del Team Rockets, entonces Kanto estaba en peligro, y no era solo Kanto, sino también todas las demás regiones. Naruto suspiró ante el hecho de que no sabía nada sobre la cosa y simplemente decidió disfrutar el hecho de que la cosa lo perdonara. Naruto frunció el ceño ante ese pensamiento al darse cuenta de lo débil que estaba realmente. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero ser tan superado por un Pokémon lo molestaba. Sabía que sus Pokémon eran poderosos y, sin embargo, la presencia de las cosas era tan poderosa que solo Magnus pudo salir de su miedo. La historia continúa abajo. Necesitaba hacerse más fuerte para que algo como el barco no volviera a suceder. No quería ser superado nunca más, quería saber que era lo suficientemente fuerte como para proteger a su preciosa gente. Entonces, con esos pensamientos, se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, con cuidado de no molestar a Sabrina, y se dirigió a donde sabía que se estaban quedando sus Pokémon. Le tomó 10 minutos pero lo había logrado. Intervino y se alegró de ver a todos sus Pokémon descansando, charlando casualmente entre ellos incluso después de los estresantes días en que todavía actuaban como una familia, y eso hizo que su corazón se calentara. Sintió un toque en su hombro y se dio la vuelta para ver a la enfermera Joy mirándolo con una ceja levantada. Naruto, ¿por qué estás aquí? Naruto suspiró antes de hablar. Quería ver cómo estaba mi Pokémon y hablar con ellos. También quería saber si descubriste algo sobre Magnus. Preguntó y fue recibido por un suspiro.
Te permitiré hablar con ellos, pero no pude averiguar nada sobre tus cambios en Undoms, lo siento, dijo antes de irse. Naruto suspiró al saber que estaba en un callejón sin salida, pero pensaría sobre eso en una fecha posterior. En este momento quería ver a su familia. Mientras se movía hacia el medio de la habitación, los vio enfocar toda su atención en él. Naruto al ver esto se inclinó ante ellos, recibiendo miradas de asombro de todos y diciendo: lamento que todos hayan tenido que hacer tanto por mí. El barco dijo en voz baja antes de mirar al soldado y a Magnus y decir: especialmente ustedes dos, lo siento por todo el daño que les hice pasar, dijo mirando hacia abajo. Escuchó arrastrar los pies antes de ver a Magnus aparecer frente a él y darle su mejor sonrisa. Sintió que sus Pokémon se acercaban y lo abrazaban, lo estaban perdonando, sus Pokémon lo amaban como él los amaba y nada rompería su vínculo especial. A la mañana siguiente, Naruto se despertó en su cama de hospital recordando cómo había pasado horas hablando con su Pokémon. Miró a su alrededor para ver que Sabrina no estaba en su habitación, frunció el ceño sabiendo que ella tenía sus propias cosas que hacer, así que poco a poco se levantó de la cama y se dirigió a la ducha que estaba en la habitación en la que se estaba quedando. Salió 20 minutos después luciendo fresco y con su ropa de viaje puesta, tenía su Aori en sus manos ya que todavía estaba dentro y se hizo su camino a la cafetería para conseguir algo de comida. Comió en silencio notando cómo la gente lo miraba furtivamente por cualquier razón, pero no les importaba, estaba demasiado pensando en dónde estaba Sabrina y qué hacer con Magnus, quien sabría todo lo que está sucediendo en el Pokémon mundo y podría explicar perfectamente lo que está pasando con Magnus, pensó para sí mismo con asombro antes de tener una idea. Rápidamente terminó su comida y corrió hacia los múltiples teléfonos estacionados en el Poké Center, se sentó en la silla y marcó el número de alguien que sabía que lo ayudaría. Oh, gracias a Dios que eres tú, he estado tan preocupado. Mi chico, escuchó una voz anciana y sonrió cuando frente a él estaba el profesor Oak. ¿Por qué la preocupación?, preguntó Naruto inocentemente y se encontró con una dura mirada. Ambos sabemos por qué estoy tan preocupado. ¿Por qué no llamaste antes?, preguntó el profesor de una manera enojada pero preocupada. Naruto frunció el ceño antes de responder: porque me tomó 2 días volar en mi Pokémon pájaro recientemente evolucionado a Celadon después de estar mentalmente paralizado por un tipo psíquico y ver a uno de mis leales Pokémon evolucionar nuevamente después de la evolución final. Así que eso es lo que hizo Naruto, explicó lo que vio en el barco y vio como el profesor abrió mucho los ojos mientras describía a Magnus, vio al profesor recomponerse antes de mirar a través de su escritorio y sacar una foto. Se la mostró a Naruto haciendo su respiración entrecortada. ¿Es así como se ve?, preguntó el profesor mientras le mostraba otro Undon que se parecía exactamente a Magnus y Naruto asintió. Vio al anciano suspirar antes de decir: escucha Naruto, no mucha gente sabe esto menos las regiones de Kalos y Oen, y es que hay una cosa llamada mega evolución en este mundo, comenzó, y al ver que tenía toda la atención de Naruto, continuó: es cuando un Pokémon completamente evolucionado puede evolucionar nuevamente durante una batalla, hace que el Pokémon sea lo suficientemente poderoso como para poder acabar con todo un equipo, pero el proceso para que suceda es difícil de explicar. ¿Qué tal esto? Celadon en unas horas para que pueda traerte aquí y haré algunas pruebas con Magnus y te contaré más sobre la mega evolución, dijo el profesor, y Naruto asintió con la cabeza. Hablaron por unos minutos más antes de que Naruto terminara la llamada yendo a buscar a Sabrina, lo cual no tomó mucho tiempo ya que la encontró paseando por su habitación. Naruto se rió entre dientes antes de decir en voz baja: hey, y ver a Sabrina voltear hacia él con una mirada de alivio. Me preocupaba que me dejaras, dijo mientras Naruto se acercaba a ella y la abrazó para consolarla, la sintió relajarse en sus brazos antes de alejarse y decirle su plan. Sé lo que le pasó a Magnus, dijo, y vio como ella abrió los ojos en estado de shock antes de hacerle un gesto para que continuara. Aparentemente es una mega evolución, dijo Naruto en voz baja y vio como Sabrina lo miraba confundida antes de decir: ¿y ahora qué? Naruto suspiró antes de explicar: es algo que le sucede a una cantidad específica de Pokémon donde pueden evolucionar un paso más allá, pasando sus formas finales. Se rió ante la cara de sorpresa de Sabrina antes de decir: el profesor Oak enviará su Alakazam para que nos recoja, así que él podría hacer algunas pruebas en Magnus y contarnos más sobre Mega Evolution. Sabrina suspiró en respuesta antes de inclinarse hacia Naruto y decir suavemente: mientras te teletransportes conmigo esta vez, estaré bien, y sonrió al ver a Naruto a sentir con ella. Muy pronto estaban fuera del Poké Center con bolsas llenas y todos los Pokémon en sus Pokébolas esperando a Oax Alakazam. No pasó mucho tiempo para que ella apareciera cerca del Poké Center con un guiño hacia ellos. Caminaron hacia ella viendo al Alakazam inspeccionándolos.
Antes de que se pararan a su lado y los teletransportara frente al laboratorio, a Naruto no le sorprendió que sus habilidades de teletransportación fueran tan increíbles, ya que había sido parte del equipo del profesor Oaks cuando él era un entrenador hace muchos años, lo que significa que tenía años de práctica. Caminaron hasta el laboratorio y Naruto llamó a la puerta, está abierta. Escucharon al profesor gritar así que abrieron la puerta y entraron, les tomó un par de minutos pero lograron llegar al laboratorio principal del profesor donde lo vieron configurando una máquina, Oak los notó y dijo Naruto me alegro de verte de nuevo, dijo obteniendo un asentimiento a cambio junto con una sonrisa en los ojos antes de volverse hacia la otra persona en la habitación y decir Sabrina, es un gusto conocerte también, terminó extendiendo cortésmente su mano para un apretón de manos y después de se hicieron las formalidades, dijo. Bueno, enséñame, dijo Oak con entusiasmo, haciendo que Naruto sonriera antes de soltar a Magnus, quien inmediatamente se abrió paso frente a Naruto, había visto que estaban en un lugar desconocido cuando fue liberado y, como tal, se había mejorado. Los instintos protectores se aceleraron y apareció frente a Naruto enviando un gruñido de advertencia. Naruto al ver esto puso una mano en su cabeza, entre los picos y comenzó a rascarlo de una manera que sabía que lo calmaría, seguro que Magnus se calmó después de unos segundos, reconociendo lo que su chico quería de él, Naruto comenzó a hablar Magnus, este es el profesor Oak, es un amigo y sabe lo que te ha pasado, terminó de captar toda la atención de su leal Pokémon, Oak asintió con la cabeza antes de decir voy a hacerte una prueba para ver si tu salud y si hay algo ha cambiado antes de explicar qué es la mega evolución, terminó y vio como Magnus y Naruto compartían una mirada antes de que el Pokémon asintiera con la cabeza. Oak se sorprendió al ver el vínculo que Naruto tenía con su equipo, ya que se necesita mucho para poder comunicarse con solo miradas. Pero sabiendo que tenía que ponerse manos a la obra, comenzó la prueba primero verificando su ADN y luego su salud y estadísticas. Una hora después, Oak fue a la sala de su laboratorio con Magnus a su lado para poder contarle a Naruto las buenas noticias y todo lo demás, entró y parpadeó sorprendido al ver a todos los Pokémon de Naruto junto a Sabrina's Espeon. Se aclaró la garganta y llamó la atención de todos antes de hablar Magnus está tan sano como tú puedes estar comenzó a ver cómo el Houndoom cambiado se sentaba junto a Naruto también descubrí por qué cambió de forma, el psíquico como lo describiste cambió secuencia de ADN de Magnus Oak observó mientras ambos entrenadores se miraban antes de que Naruto hablara ¿es eso posible? No hasta ahora, Magnus es una prueba viviente, ya que se ha convertido en un Mega Houndoom permanente con sus estadísticas más altas que las de un Mega Houndoom normal, lo cual probablemente se deba a tu entrenamiento, explicó, Naruto asintió con la cabeza antes de preguntar ¿hizo algo otro cambio que podría afectar a Magnus? Y vio como el profesor negaba con la cabeza. Naruto al ver esto de repente sonrió antes de hablar, entonces me estás diciendo que mi ya poderoso Houndoom se ha vuelto aún más fuerte que antes, pudieron escuchar la emoción arrastrándose en su voz y se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Naruto acababa de ganar a su compañero de equipo más fuerte, un compañero de equipo mortal pero leal. Después de esa revelación, habían hablado más sobre Mega Evolución y cómo funcionaba, Naruto se alegró de saber que el trío de artes mentales tenía varias megas más y que otras estaban siendo descubiertas. Después de que el profesor los dejó para volver a su trabajo, Naruto pensó para sí mismo. Magnus es ahora mi miembro de equipo más poderoso, pero había pasado por dolor por ese poder, quiero que todos mis Pokémon sean tan fuertes como él, pero yo no quiero que ninguno de ellos sufra por eso, terminó esos pensamientos poniéndose de pie y dirigiéndose a la puerta. Vamos, muchos, tenemos mucho entrenamiento que hacer, dijo Naruto por encima del hombro, su Pokémon parpadeó sorprendido antes de seguir a Naruto a un campo abierto que podrían usar, este es el plan, quiero que todos estén fuerte, tenemos un largo camino por recorrer y no quiero que me jueguen como esa cosa que hizo con nosotros, vamos a tomar un descanso en el viaje y entrenar durante el tiempo que necesitemos hasta que piense que estamos listos para el mundo, finalizó con un tono duro y observó cómo su equipo asintió con la cabeza hacia él con miradas serias. Salto de tiempo 2 meses después hacía 60 días que Naruto decidió que su viaje esperaría, la supervivencia de su familia era mucho más importante para él que un viaje y, como tal, consideró apropiado entrenar hasta que fueran lo suficientemente fuertes para manejar lo que Kanto les arrojara. Habían sido 2 meses difíciles con múltiples cambios ocurridos, algunos eran buenos y otros malos. Naruto había crecido mucho en los últimos 2 meses y había pasado por situaciones que ningún otro niño de 10 años debería experimentar, había madurado mucho más rápido que los demás nuevamente.
había visto cómo el poder del Team Rockets había aumentado y cómo había afectado la vida de las personas, había escuchado sobre cómo cientos murieron en ANE y cómo se perdieron miles de Pokémon. Poco después de su decisión de permanecer en Pallet y entrenar, había comenzado a recibir pesadillas de la experiencia que tuvo con el misterio psíquico que había estado aterrorizando a Kanto para el Team Rocket. Hablando de psíquicos, Sabrina lo había dejado para seguir explorando Kanto, había sucedido 2 semanas después de su entrenamiento y ella le había explicado que quería explorar el mundo y que Naruto la estaba frenando, lo había lastimado mucho cuando ella le dijo eso pero entendió que ella tenía sus propios sueños y que él la estaba reteniendo, así que con un abrazo y un adiós ella se fue con su Pokémon. Le había afectado mucho más de lo que esperaba y odiaba el hecho de que él fuera la razón por la que ella estaba retenida. Después de que eso sucedió, Naruto se entrenó aún más para ayudar a lidiar con el dolor que sintió con la partida de Sabrina. El profesor Oak había visto esto y había tratado de calmar a Naruto, pero no logró nada, por lo que hizo lo mejor que podía hacer. Oak ofreció entrenamiento a Naruto. Naruto supo que Oak era el campeón de Kantos en algún momento y por eso estuvo de acuerdo, fue tanto su mejor como su peor decisión. Su equipo y él sufrieron dolor todos los días y todas las noches durante un mes hasta que aprendieron a sobrevivir y a adaptarse, volviéndose más fuertes, más inteligentes, más rápidos y más eficientes. Oak era un conductor de esclavos, pero todos estuvieron de acuerdo en que era lo mejor, su equipo aprendió nuevos movimientos, evolucionó y se había vuelto más fuerte que antes. Katsumi, su primera compañera, había estado jugando con su habilidad un día hasta que pensaron que podían usarla en la batalla, era una forma simple de luchar, ella usaría un movimiento y pondría una ilusión en su oponente haciéndoles pensar que estaba usando algo. Además, su control sobre su energía y movimientos de tipo oscuro también se disparó hasta el punto en que ni siquiera necesitaba pensar antes de que el ataque estuviera listo para ser lanzado. Ruby, su segundo, también se tomó el entrenamiento en serio, ambos sabían que ella estaba floja y que había fallas en ambos, así que lo arreglaron, lo hicieron para que no usara mucha energía cuando usaba movimientos difíciles como Stone Edge, eso era de todos modos, uno de sus objetivos con este entrenamiento y como Ruby fue el que más luchó con él, habían gastado su tiempo en ella más que en otros. El control que tenía sobre sus movimientos y la escritura oscura natural no era nada con lo que meterse, ya que se había convertido en una luchadora mortal. Rook era el siguiente en la lista, Oak sabía que su pequeño soldado tardaría mucho en evolucionar y, como tal, pasó bastante tiempo con el pequeño para que evolucionara más rápido, había trabajado duro y finalmente valió la pena como solo un par. Hace días, su tercer compañero finalmente se convirtió en un peligroso Bizarre. Rook fue mortal con su nuevo movimiento favorito, Ironead. Naruto estaba orgulloso de su progreso. La honesta opinión de Magnus en Naruto fue increíble, la única mega evolución en su equipo fue definitivamente una de las más fuertes, tal vez incluso la más fuerte de su equipo, su control sobre sus tipos era perfecto, algo que solo otros 3 en su equipo tenían, pero era su fuego. Y movimientos de tipo oscuro que habían demostrado su poder, su control del fuego antes de la evolución era bueno, pero ahora era mejor que la mayoría de los Pokémon de fuego veteranos, podía enviar sus ataques sin apenas usar energía y podía controlar a dónde iban los ataques. Él también era extremadamente protector, más de lo que era antes y más que cualquier otra persona en el equipo. El siguiente fue Private y el tercer Pokémon de su equipo en tener un control asombroso de su elemento. Bueno, Private tenía un gran control sobre su tipo volador con su tipo oscuro también siendo bueno pero no al nivel de los demás, había sorprendido al equipo cuando ellos lo vio hablando con Oax Alakazam, lo cual ahora que lo pensaba no era tan sorprendente, ya que después de su evolución se había vuelto más inteligente y maduro, todavía bromeaba con sus compañeros de equipo, pero eso era raro ahora, ya que pasaba la mayor parte de sus días después de entrenar con Alakazam, donde aprendió a usar Psychic, fue una sorpresa, pero fue bienvenida. Su control de tipo volador era tan grande que incluso podía desviar los ataques de su curso moviendo sus alas, Private se enorgullecía de ello, pero Naruto sabía que usaba Psychic para ayudarlo. Kage fue el siguiente con él ahora siendo un Shiftry después de que Oak dijera que Kage había alcanzado su máximo potencial como Nuzleaf y que tenía una piedra de hoja junto con otras de algún proyecto hace un par de meses. Kage había madurado y se había vuelto más fuerte, también manteniendo su honor de cuando era un Nuzleaf. Naruto había luchado por decidir los 4 movimientos que Kage mantendría ya que en realidad no tenía un conjunto diverso de movimientos, pero lo había decidido y el Shiftry había perfeccionado sus movimientos felizmente.
Después de eso, se centró en Rotom, el pequeño solo aprendió un nuevo movimiento antes de centrarse únicamente en aprender a esquivar y ser más rápido, ya que ese era todo su truco. Ermitaño era el último y él era su cuarto Pokémon con un control asombroso de su elemento, siendo su mecanografía de agua. Naruto había pasado personalmente su tiempo entrenando a la rana ninja e incluso se habían acercado lo suficiente al punto en el que tendrían mano a mano. En sus peleas diarias por diversión, Ermitaño también había aprendido un nuevo movimiento que lo había ayudado contra su desventaja de tipo hada. Naruto y el profesor también se habían acercado, ya que en su tiempo libre pasaban su tiempo aprendiendo más sobre Mega Evolución a partir de las notas que tomaban sobre Magnus o ayudando a Loak con su trabajo. Había sido divertido para Naruto acercarse a otro ser humano y lo había ayudado a superar la partida de Sabrina. Todavía no lo había superado por completo, pero estaba más feliz que el día que ella se fue. El profesor no fue el único al que llegó a conocer mejor. Daisy Oak había pasado por el laboratorio de su abuelo un día y lo vio a él y a Ermitaño peleando, lo había confundido con él siendo atacado y envió a su Raichu, quien luego fue demolido por Ermitaño. Habían hablado y después de entender lo que sucedió, ambos se disculparon entre sí. Por supuesto, supieron quién era el otro tan pronto como se dijeron los nombres, ya que Naruto se estaba volviendo conocido como el prodigio de las artes mentales debido a sus papeles y ayuda en el trabajo del profesor Oaks, mientras que Daisy Oak era famosa por ser una Oak. Se habían hecho amigos de alguna manera a lo largo de la semana que ella se había quedado en el laboratorio y él descubrió que había venido a visitar al anciano por Navidad y que ella era una intérprete de Pokémon. Naruto también se estaba quedando en el laboratorio por Navidad, según la solicitud del anciano, ya que planeaba irse en enero. Esto significaba que tendría que interactuar con la niña mayor durante otras 2 semanas antes de irse. Todavía se sentía incómodo con la gente nueva. Y el hecho de que él estaba entrenando 3 tipos de Pokémon temidos no le ayudó como algunas personas dicen que era de miedo, no ayudó a que su Pokémon mantendría a cualquier extraño lejos de Naruto. El infierno ermitaño casi atacaron la Margarita como el rayo de su el ratón que había lanzado podría haberlo golpeado y herido, lo cual siempre era divertido de ver mientras intentaba interactuar con la rana ninja, pero él siempre la ignoraba. Bueno, era divertido para él y para el profesor al menos. Hablando de Pokémon mientras se han entrenado duro, también se acercaron a él. Su vínculo era increíblemente fuerte como el profesor Oak les había dicho una vez antes, era tan fuerte de hecho que ni siquiera necesitaba decirles nada cuando estaba en batalla, confiaban en él y él confiaba en ellos, podían comunicarse con miradas a veces, también cuando comenzaban a sentir la emoción de una batalla. Él y Hermit junto a Katsumi y Rook habían estado en perfecta sincronización varias veces cuando luchaban contra los equipos de Oaks. Naruto nunca había oído hablar de la sincronización perfecta y el profesor se alegró de explicárselo. Fue básicamente cuando un Pokémon y su entrenador se acercaron tanto que no tuvieron que hablar porque ya sabían lo que pensaba el otro. Campeón de Kalos, no tuvo que llamar a ningún movimiento cuando estaban sincronizados y, si lo hizo, se hicieron exactamente como él quería. Fue una sensación extraña cuando sucedió, ya que podía predecir los movimientos de su equipo y ellos podían predecir lo que él quería hacer como dónde moverse y, como tal, estaban trabajando en equipo, tenían trabajos separados pero el mismo objetivo. Eso es lo que Naruto vio cuando el profesor le preguntó al respecto. Y aquí estaba ahora, parado afuera en el porche mirando la nevada ya que faltaba una semana para Navidad. Escuchó la puerta abrirse y vio como Daisy salía con un abrigo. No dijeron nada porque no había nada que decir y solo miraba la vista a su alrededor. Sin embargo, no duró mucho cuando Daisy rompió el silencio diciendo el abuelo me contó lo de Sabrina, le dijo, poniéndolo tenso, debió haberlo notado cuando dijo no te preocupes, no iba a hacerlo. Pregunta, solo quería que supieras que yo sé. Naruto se relajó ante eso antes de meterse las manos en los bolsillos antes de decir en voz baja gracias, la vio asentir y ambos se quedaron en silencio mirando la nieve. Naruto sonrió cuando se le ocurrió una idea repentina e hizo algo que siempre quiso hacer con sus hermanos cuando era más joven, se dirigió a la nieve, recogió un poco, lo convirtió en una bola y se la tiró a Daisy haciéndola gritar. En shock, Naruto al escuchar esto se rió de ella antes de caer al suelo cuando sintió una bola de nieve golpear su rostro. ¿Estás listo?, le gritó lanzando otra bola de nieve. Jugaron en la nieve durante horas y finalmente se relajaron, confiando en que el otro no lo estropearía. Ambos soltaron una risa genuina como niños y por una vez se olvidaron de los problemas de sus vidas. El profesor Oak vio esto desde una ventana y sonrió suavemente sabiendo que ambos merecían el descanso y que les permitiría acercarse más el uno al otro.
Era la mañana de Navidad y encontramos a Naruto sentado frente al videoteléfono, lo miró sin saber si llamar a Aurea realmente era una buena idea, ya que ella se enojaría desafiantemente con él. ¿Vas a llamarla o debería? Escuchó la voz de Daisy a su lado mientras ella se burlaba de él, suspirando, tecleó su número y esperó, junto a él estaban Ruby y Hermit. Escuchó el timbre detenerse y vio como la pantalla se iluminaba siendo recibido con la cara severa de Junipers. Oye Aurea, mucho tiempo no veo, tartamudeó y esperó mientras ella lo miraba por otro minuto antes de suspirar y decir, debería estar sorprendido Naruto pero no lo estoy, sabía que te olvidarías de llamarme dijo con molestia. Naruto tragó saliva ante eso y no queriendo enfadar más a su hermana dijo lo siento Aurea. He estado muy ocupada con mi viaje y simplemente no he tenido tiempo dijo rápidamente y vio como ella asentía con la cabeza. Puedo ver que lo has hecho con solo mirar a Ruby y al Greninja a tu lado Naruto rió nerviosamente antes de decir Aurea conoce a nuestro ermitaño de tipo agua residente, el ermitaño conoce a mi hermana Aurea, los presentó y vio como el ermitaño asintió con la cabeza. Con un movimiento de su mano mientras Aurea solo le devolvía la sonrisa, sé que tienes otros Pokémon contigo, así que te importa presentarnos, preguntó y él sonrió antes de que Ermitaño corriera a buscar a los demás. Vio a Aurea levantar una ceja antes de preguntar mientras esperamos, ¿te importaría contarme tu aventura hasta ahora? Y él sonrió a cambio antes de hablar sobre sus insignias de gimnasia y cómo las consiguió, pronto tuvo que detenerse cuando vio a Katsumi a su lado saludando a Aurea, la sonrisa de Aurea se convirtió en una sonrisa al ver al zorro antes de que ella le devolviera el saludo y pronto suficiente todo su equipo estaba cerca de él, Naruto suspiró antes de hablar sigue así, hermana mayor, esto es privado dijo señalando al pájaro que inclinó la cabeza hacia ella mostrando su respeto por el que salvó a su niño este escaje continuó señalando al malvado Pokémon que solo gruñó con un asentimiento para mostrar que la reconocía, el siguiente es Rock, dijo señalando hacia la Bizarre quien reconoció al profesor como ella lo había elegido para formar parte del equipo de su chico, asintió con la cabeza hacia ella y lo miró en estado de shock ¿ya ha evolucionado? Preguntó en estado de shock ya que la especie tardó mucho en evolucionar. Naruto y Rock solo le sonrieron antes de que él continuara este pequeño es Sparks dijo señalando hacia el Rotom quien la saludó con entusiasmo haciendo reír al profesor de Unova, y el último es Magnus dijo señalando hacia su Mega, o un Dom quien se sentó más recto para demostrar que era el más fuerte y que era uno de los principales protectores de Naruto como se prometió a sí mismo que sería, era su forma de dar una buena primera impresión. El profesor parpadeó al verlo antes de volverse hacia Naruto con los ojos entrecerrados y decir explica cómo lo hizo el profesor Oak hace 2 meses, Naruto suspiró antes de contarle sobre Anne y explicarle todo junto con su problema con Sabrina, tomó un tiempo pero ella se lo merecía. Para saber si estuvieras en Unova y esto sucediera, no te permitiría ir a ningún lado, pero como no lo estás y como has entrenado con el profesor Oak, creo que estás a salvo, ya que parece que tu Pokémon haría cualquier cosa para protegerte tú, terminó, lanzando una mirada a Magnus. Naruto asintió con la cabeza antes de que hablaran un poco más poniéndose al día y hablando de su equipo, pronto Aurea tuvo que volver al trabajo pero dejó a Naruto con unas palabras de consejo Naruto no tengas miedo de hacer amigos, uno podría haberse ido pero tienes otro justo debajo de tu nariz dijo terminando la llamada sabiendo que él no entendería lo que quería decir hasta más tarde, Naruto suspiró y se relajó en la silla antes de mirar a su Pokémon y con una sonrisa diciendo vamos a divertirnos se puso múltiples asentimientos mientras se dirigían a la sala de estar del laboratorio. La pequeña fiesta de Pueblo Paleta duró horas y todos se divirtieron y celebraron la Navidad, ahora encontramos a Naruto parado en el mismo lugar que hace una semana, mirando los campos cubiertos de nieve mientras más nieve caía del cielo, con él estaba Katsumi, quien estaba medio dormido a sus pies, haciendo que Naruto se divirtiera mucho. Al igual que la última vez que escuchó la puerta abrirse y miró hacia arriba para ver a Daisy sentada en una silla que estaba frente a él mientras él estaba apoyado en una barandilla, la miró con una ceja levantada y ella solo le guiñó un ojo haciendo que Naruto rodara los ojos. Se sentaron en un cómodo silencio una vez más, disfrutando de la noche oscura y de cómo solo había unas pocas luces encendidas haciendo que la atmósfera fuera más relajante con el frío y la nevada. Suspiró cuando un pensamiento al azar entró en su mente y revisó su Pokédex al no ver nada nuevo, negó con la cabeza y la guardó sin ver cómo Daisy lo miraba, miró hacia atrás a los campos y pensó en cómo Sabrina no le había llamado ni enviado un mensaje de texto. Desde que se fue, sabía que ella era fuerte, lo que significaba que no había pasado nada malo, así que debía de haberse olvidado de él o simplemente no quería escribirle. Naruto escuchó a Daisy decir en voz baja y se giró para mirarla.
La vio apartar la mirada de los campos y mover sus ojos para encontrarse con los suyos antes de decir somos amigos, ¿verdad? Parpadeó cuando la pregunta resonó en su cabeza antes de recordar lo que Aurea le dijo por teléfono. No tengas miedo de hacer amigos, uno podría haberse ido pero tienes otro debajo de la nariz. Sonrió suavemente bajo su máscara sabiendo ella pudo verlo antes de que él asintiera con la cabeza. Sí, somos amigos, respondió en voz baja y vio como ella le sonreía antes de que ambos se volvieran hacia los campos de nuevo, ambos luciendo sonrisas iguales. Ahora era enero, ya que el año nuevo había pasado hace 3 días y estaba planeando ir a Celadón para su quinta insignia. Él y Daisy se acercaron después de esa noche y pasaron la mayor parte del tiempo ayudando al profesor con su trabajo o simplemente sentado en la biblioteca y hablando de cosas al azar. Su equipo había tenido un descanso del entrenamiento y ahora estaban listos para luchar contra cualquier cosa que Kanto les arrojara. Se puso su bolso y se dirigió a la puerta, pero antes de poder irse fue detenido por Daisy. Antes de que pudiera decir algo, sintió que ella lo abrazó y lo devolvió casi de inmediato, pronto aunque sintió que ella lo soltaba y decía mantente a salvo y llámame cada 2 días, quiero estar en contacto. Naruto le sonrió en respuesta antes de decirlo a Lei y se fueron, ya que ambos sabían que no había nada más que decir, todo lo que se necesitaba decir era a través del abrazo, se extrañarían, claro, pero siempre podían hablar por teléfono. Salió y caminó hacia el profesor Oaks Alakazam, que lo estaba esperando como el profesor le había dicho ayer cuando se había despedido del hombre. Asintió con la cabeza antes de sentir que el teletransportador se activaba y cerraba los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaba frente al Poké Center. Gracias, le dijo mentalmente y la vio asentir antes de teletransportarse de regreso. Se dirigió hacia adentro para conseguir una habitación antes de irse para ir al gimnasio, no lo hizo. Tardó mucho en hacer eso y dejó su bolso en su habitación antes de buscar el gimnasio. No sabía nada al respecto, menos que era un tipo gras y cuando preguntó a los 2 Oaks no le habían dicho nada al respecto. Está bien, como tener un desafío, se dijo a sí mismo. Le pidió a algunas personas y le habían dicho que fuera a la perfumería y que la encontraría allí. Agradeció a la mujer que se lo dijo antes de que se diera la vuelta por la ciudad encontrándola en minutos. Resulta que no era así. Lejos del Poké Center. Cuando abrió la puerta fue recibido con un olor horrible que le hizo llorar los ojos. Tomó la parte superior de su aori y la cubrió alrededor de su rostro para que el olor no fuera tan malo antes de dirigirse a la recepción. ¿Primera vez aquí?, preguntó la mujer detrás del escritorio y él asintió con la cabeza antes de preguntar ¿podrías decirme dónde está el gimnasio? Vio a la mujer asentir antes de decir si yo fuera tú, tomaría ese aori de tu cara para que Erika no piense que estás despreciando su perfume, dijo antes de hablar por teléfono. Las cejas de Naruto se arquearon ante eso antes de que él hizo lo que le dijeron y esperó. Minutos después oyó abrirse la puerta lateral y vio a una mujer vestida con ropa tradicional inspeccionarlo antes de preguntar ¿eres tú, mi próximo retador? Naruto solo asintió sabiendo que si hablaba diría algo grosero que haría el gimnasio mucho más difícil. Caminaron por la puerta y Naruto se sorprendió al ver la enorme calificación que era el gimnasio. A Kage le encantaría esto, pensó Naruto distraídamente antes de volverse hacia el líder del gimnasio. Disculpe, pero ¿estaría bien si soltara mi tipo gras?, preguntó y se alegró de verla asentir con la cabeza. Al ver que tenía permiso, sacó la Pokéball de Cajes y la lanzó al aire soltándolo. Vio al Shiftry mirar a su alrededor con asombro antes de mirarlo en busca de permiso. Naruto solo se rió entre dientes. Diviértete pero no vayas demasiado lejos, dijo. Y vio como Kage le dedicó una sonrisa antes de salir corriendo al jardín. Miró hacia adelante al ver al líder del gimnasio mirándolo con asombro, inclinó la cabeza con asombro y vio como ella decía lo siento, estoy sorprendido de ver un Shiftry, es bastante raro, le dijo y Naruto solo asintió. Pronto lo hicieron en el campo de batalla donde el juez ya los estaba esperando. Ambos se fueron a su lado antes de escuchar al juez decir las reglas normales del gimnasio y que sería una pelea de 3 a 3. Naruto sonrió satisfecho. Solo necesito 2, pensó para sí mismo en confianza. Vio a la líder del gimnasio, Erika, recordó que la chica detrás del escritorio la llamaba, lanzaba una Pokéball y lanzaba una Weeping Bell. Trabajo fácil para el soldado, pensó para sí mismo antes de soltar a su leal pájaro. Vio como el soldado se dirigía directamente al cielo listo para la batalla. Esperó a que Erika hiciera el primer movimiento y se alegró de verla hacerlo. Weeping Bell usa Razor Leaf seguido de Energy Ball y si se acerca usa Bud. Naruto ladeó la cabeza ante la larga lista de movimientos antes de ver cómo lanzó múltiples hojas afiladas, privados, camino. Naruto silbó una melodía aguda y vio como su Pokémon hacía múltiples volteretas en el aire para esquivar todas las hojas y si algunas se acercaban, usaba un ala de acero.
Naruto y Private tuvieron la idea del silbato cuando pasaron por múltiples batallas de la vieja liga y vieron a alguien hacerlo con su Pidgeot. Vio que Weeping Bell se dio cuenta de que su plan no funcionaría y comenzó a disparar múltiples Energy Balls, lo que facilitó que Private las esquivara, ya que tomó 1 o 2 segundos para que las bolas de energía se hicieran y luego se liberaran. Aburriéndose de esto, silbó 2 melodías, una alta y otra baja, y observó cómo el pájaro batía sus alas antes de lanzarse hacia Weeping Bell con su pico girando. Escuchó al líder del gimnasio gritar una orden, Useabut, y vio como ambos Pokémon se acercaban antes de que los ojos de Privates brillaran en azul mostrando el uso de Shichiki con el movimiento activado, usó sus habilidades para detener la Weeping Bell en su lugar antes de acelerar. Y golpearlo con un Drill Peck causando mucho daño pero no lo suficiente para ganar, así que Naruto ordenó con calma usa psíquico de nuevo y golpéalo contra el suelo para terminarlo y vio como los ojos de Privates brillaban de nuevo en azul antes de que apareciera un contorno azul sobre Weeping Bell y se estrelló contra el suelo. Una nube de polvo apareció después del aplastamiento final, pero Naruto ya sabía el resultado de la batalla, había ganado y se sentía emocionado de ver los 2 meses de entrenamiento dando sus frutos, sabía que esto como una defensa de Weeping Bell era horrible. Private usó su control sobre el viento para deshacerse de la nube de polvo para mostrar que Weeping Bell oponente quedó inconsciente antes de que el pájaro volara en el aire graznando con orgullo. Naruto también se sintió orgulloso como el pequeño Murkrow que apenas había ganado contra Sabrina's Natu 2 meses. Ahora vencía a un Pokémon líder de gimnasia más fuerte sin problemas. Vio a Erika suspirar antes de recordar su Weeping Bell y llamar a su próximo Pokémon, que parecía ser un Vileplume, otro tipo de hierba barra veneno, antes de que pudiera ordenar cualquier cosa que escuchó el chillido de Private cuando obtuvo un contorno rojo que mostraba que estaba en un Moxie alto. Naruto sabía que Private solo podría derrotar al próximo Pokémon antes de que Moxie se volviera demasiado para él. Entonces Naruto comenzó la pelea en el gimnasio y gritó Steel Drive y Drill Peck para que Private pudiera escucharlo, vio a Erika entrar en pánico sin saber cuál era el movimiento y gritar Usa Moonblast. Vio como la bola de energía aparecía en parte superior de su planta antes de ser liberado y volar hacia Private. En circunstancias normales, habría hecho daño, pero no esta vez, ya que Steel Drive fue un movimiento que hicieron y permitió a Private cubrir partes de su cuerpo con energía de tipo estéril. Una forma perfecta de contrarrestar movimientos de hadas como Moonblast. El Drill Peck era solo para causar más daño al Pokémon oponente, vio como Private conectaba con el Moonblast, su frente estaba cubierto de acero y sus alas sin energía, era algo que sabían que no podían arreglar como estéril. Wind fue lo que les dio la energía de tipo acero y solo pudieron mover la energía a ciertas partes, vio como Private salía volando de la nube negra que fue hecha por Moonblast cuando se conectó con Private sin energía de tipo robar para ser visto y con su taladro girando, Naruto silbó de nuevo y vio como los ojos del cuervo brillaban de color azul deteniendo al Vileplume de moverse. Erika también vio esto y gritó una orden usa rápidamente Solar Beam. Se sorprendió al ver lo rápido que estaba acumulando la luz del sol, pero sabía que aún era demasiado lento, así que lo llamó Hazlo. Y vio como su leal pájaro se estrellaba contra la planta Pokémon con un taladro giratorio. Después de ese ataque, Private voló hacia el cielo sabiendo que la pelea no había terminado, vieron como el Vileplume se ponía de pie lentamente con las piernas temblorosas y no queriendo que sufriera más, Naruto dijo una simple palabra otra vez, Private lo escuchó y entendió el proceso de pensamiento de sus chicos y tan rápido como pudo voló tan alto como pudo antes de sumergirse y desaparecer a velocidades que sus ojos no podían rastrear, apareció detrás del Vileplume con un pico giratorio y lo golpeó, poniendo fin a la lucha y su contribución a la batalla. Private voló de regreso a Naruto y aterrizó en su hombro, Naruto acarició su pecho como agradecimiento por ayudarlo a luchar y por terminar las cosas rápidamente con Vileplume, sabía que habría necesitado un par de ataques más ya que tenían una defensa increíble, pero debido a Moxie, pudo hacer más daño. Vio como Erika resoplaba de molestia antes de devolver su Pokémon y soltar su último Venasaurio, Naruto sonrió ante el desafío y supo que Magnus disfrutaría de la oportunidad de luchar contra un Pokémon tan fuerte, ya podía sentir que la adrenalina comenzaba a entrar en sus venas y arrojó la Pokébola de Magnus al campo, observando cómo se ponía listo, sabiendo que esto era importante para su maestro, se dio cuenta distraídamente de que el líder del gimnasio lo estaba inspeccionando con el ceño fruncido. Planta de frenesí Venasaurio.
Erika llamó y Magnus lanzó un lanzallamas de inmediato en represalia, sabiendo que Naruto querría que él hiciera eso, controló su lanzallamas para que fuera bueno para el control del área y observó cómo las raíces se quemaban. Magnus vio una abertura entre las raíces ardientes. Y lo tomó, corriendo tan rápido que había dejado una imagen posterior confundiendo al Venasur antes de aparecer a su lado y abrir la boca donde apareció una bola de fuego. Aquí era donde su entrenamiento de control lo había ayudado a salir de esa esfera. Múltiples pequeños rayos de fuego salieron todos golpeando a su gran oponente y causando daño. Después de eso, Magnus corrió a su lado antes de saltar encima de él y soltar un singular pero fuerte lanzallamas que hizo toneladas de daño. Erika viendo esto y sabiendo que estaba en completa desventaja, regresó Venusaur antes de que pudiera ser lastimado por ese monstruo de Unomi anunciando que estaba perdiendo. Cuando Naruto escuchó esto, parpadeó sorprendido sin esperar ver a un líder de gimnasio renunciar a él antes de esbozar una gran sonrisa y corrió hacia Magnus dándole un abrazo como agradecimiento y recibiendo uno de vuelta. Oyeron una tos y se volvieron para ver a Erika parada frente a ellos con una insignia en la mano. Naruto frunció el ceño cuando la vio darle a Magnus una mirada de odio y Magnus al ver esto soltó un gruñido de advertencia. ¿Hay algo interesante con mi Pokémon?, le preguntó con los ojos entrecerrados, tomando la placa y vio como ella lo miraba antes de girar la cabeza y dejarlo. Naruto suspiró ante eso antes de mirar a sus dos compañeros. Buen trabajo ustedes dos, ese fue un espectáculo increíble de nuestro entrenamiento, dijo Naruto, haciendo que ambos hincharan sus pechos con orgullo felices de haber ayudado a su chico a acercarse un paso más a su máxima expresión. Objetivo. Pronto salieron del gimnasio, recogiendo a Kage en el camino, quien los había felicitado por la insignia a su manera. Salieron de la tienda de perfumes felices de recuperar su sentido del olfato. Naruto. Escuchó una voz familiar llamar su nombre y se congeló en estado de shock antes de darse la vuelta cuando escuchó correr y antes de darse cuenta sintió que los brazos lo rodeaban.